El gobierno ingresó con discusión inmediata el proyecto de retiro y recuperación de fondos de pensiones de la Cámara Baja. La oposición advirtió que solo va a negociar si el presidente promulga el tercer retiro ya aprobado. Vamos a conversar de esto con el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Tucapel Jiménez. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por este contacto. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Bueno, está complejo el panorama, ¿cierto? Hoy día está el Tribunal Constitucional, que va a comenzar al menos, no sabemos si va a ser hoy día o no, que se tendría que ya pronunciar, respecto a este requerimiento del gobierno. O sea, finalmente, igual que pasó con el segundo retiro, tenemos dos proyectos paralelos. Así es. Claro, ¿qué va a pasar? Porque hay uno que ya está aprobado finalmente. Mira, yo lo primero que quisiera decir que a mí me llama mucho la atención, me sorprende cómo ha actuado el actuar del gobierno, porque en definitiva, yo se lo he dicho a algunos colegas tuyos, esta no es una política pública cualquiera, no estamos hablando acá de la creación de un ministerio o de otra política pública cualquiera que puede darse el tiempo, estamos hablando de una política pública que tiene que ver con ayuda humanitaria. Entonces, lo que me llama la atención a mí es que al final del día esto se transforme en egos, ¿no es cierto?, de quién lleva la firma el proyecto, porque teniendo un proyecto completamente listo, solamente a la espera de su firma, o sea, de que lo retire el Tribunal Constitucional, lo firme y lo promulgue, la gente podría estar recibiendo la ayuda a principio de la próxima semana. Sin embargo, opta por mandar un nuevo proyecto que puede tomar una semana y media, póngale 2 semanas, si es que va mixta, pero claro, para muchos dicen o dirán, no es nada, una semana y media, pero para la gente que está esperando, que está sufriendo en sus casas y que no ha tenido ingresos por mucho tiempo, son muchos días, mucho tiempo. Entonces, esa insensibilidad con que actuó el gobierno, en definitiva, por un gallito con el Congreso, me parece de una insensibilidad bien preocupante, porque lo que correspondía hacer, yo creo, era aceptar que el proyecto que está hoy día en el Tribunal Constitucional, retirarlo, promulgarlo, porque además había sido aprobado por amplia mayoría, no es solo un proyecto al final que usted pudiese decir es de la oposición, superó con creces los dos tercios, entonces completamente, diputados, senadores, nunca había un proyecto tenido un quórum de esa magnitud, entonces yo creo sinceramente que se está jugando un poquito con el sufrimiento de las personas y eso me parece preocupante porque, le insisto, no es una política pública cualquiera, estamos hablando que familias están por mucho tiempo esperando ayuda. Claro, Entonces, claro, tenemos otro proyecto que puede tomar una semana y media, 2 semanas. Claro. Nosotros no vamos a votar en contra de ayuda a las familias, es muy difícil. Y es un proyecto completamente similar, es idéntico, lo único que le hace agregar lo del bono, una cosita por aquí. ¿Y a usted le gusta eso? Pero ¿Hay aspectos que rescata del proyecto del Ejecutivo que por ahí, no sé, se podrían discutir de manera paralela, una ley de tramitación más rápida en el fondo que se pueda indexar o que pueda aportar respecto al retiro que ya está aprobado? Es que eso era lo que nos decía el sentido común, por lo lógico, digamos, porque todos estábamos conscientes que existen 3 millones de personas que ya no tienen dinero en sus cuentas, y si el gobierno estaba, la preocupación era esas personas, lo que debería haber hecho, haber mandado un proyecto con discusión inmediata respecto a un bono para esas personas y lo habríamos aprobado de forma rápida en el Congreso, pero mientras tanto ya podría haber estado entregando la ayuda a las personas que sí podían retirar de sus cuentas. Entonces, lo bueno, por supuesto, que hay que aprobarlo, pero perfectamente podría haberse sentado en un proyecto aparte con discusión inmediata. Y eso es lo que a mí no me sorprende que no se haya hecho de esa manera y en definitiva se haya, no sé, pues comenzado como con un gallito, con el Congreso, este proyecto no es de ustedes, es mío, va a llevar mi firma, no sé, la verdad que cuesta comprender esa actitud. Claro, sobre todo porque se tenía la experiencia del segundo retiro, que también hubo un gallito, como dice usted, donde finalmente los propios parlamentarios del oficialismo tuvieron que emplazar al gobierno y decirle, o sea, nosotros lo vamos a aprobar, presenta un proyecto alternativo, y ahora pasó exactamente lo mismo, pero la verdad es que a última hora. Finalmente... Lo más triste de todo, perdón, ¿sí? Lo más triste de todo es que con este gallito, los únicos que sufren son las familias que están esperando, porque usted podrá hacer un gallito político con otro, claro, con otro proyecto de ley, con otra política pública, le insisto, pero no con esto porque tiene que ver con la ayuda humanitaria. Diputado, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional ha dado luces de que por ahí podría cambiar el panorama y
no avalar en el fondo este requerimiento del gobierno y declarar que el proyecto que ya está aprobado sí es constitucional? Es que hoy día nos sorprendió a todos las declaraciones de uno de los miembros del Tribunal Constitucional. Claro, y fíjate que podríamos estar en un escenario bien increíble para el gobierno también, porque se podría dar la situación que el Tribunal Constitucional no fallara a favor del gobierno, declarara constitucional el proyecto y tendríamos el proyecto del gobierno en el Congreso y ya pasaría a ser como un cuarto retiro. ¿Sí? Porque, y podría haber un quinto, porque Pamela Giles dice que ingresa otro. Claro, pero Pamela, creo, bueno, Pablo decía exactamente, esto puede ser un cuarto o un quinto, dependiendo de lo que ocurra en el Tribunal Constitucional. Entonces podría darse esto de que, independientemente que no se presente el quinto, por el actuar del gobierno podríamos tener un cuarto proyecto. Entonces una cosa bien insólita que quienes se han opuesto en forma muy fuerte a cualquier tipo de retiro se transformen en definitiva en los que hayan presentado el cuarto retiro. Entonces vamos a ver qué pasa hoy día en el Tribunal Constitucional. Nosotros siempre dijimos ahí cuando se votó en el Congreso, a mí me parecía muy extraño que muchos diputados, sabiendo lo que iba a ocurrir, porque nosotros le dijimos, teníamos una norma transitoria y un artículo permanente, entonces a la hora de votar dijimos, si se vota el permanente no se va a poder recurrir o se va a sortear el Tribunal Constitucional, y muchos votaron por él, sobre todo del oficialismo, sabiendo que se iba a recurrir al Tribunal Constitucional, votaron a favor de ese transitorio. Y claro, después es fácil decirle a la ciudadanía, no, nosotros votamos a favor, pero claramente sabían que esto se iba a dilatar y se iba a presentar al Tribunal Constitucional. Entonces, también ahí se jugó un poquito con las expectativas de la gente. Diputado, me asalta una duda. El proyecto que ustedes aprobaron por amplia mayoría, si se declara, perdón, si finalmente se declara constitucional, entonces después, o sea, este proyecto ya quedaría aprobado, listo para ser promulgado, firmado por el presidente Sebastián Piñera, la gente podría hacer su tercer retiro, y ahí el gobierno, o sea, el proyecto que presentó el gobierno lo pueden retirar o de todas maneras se va a tramitar y eventualmente ustedes lo podrían aprobar y ahí tendríamos ya un cuarto retiro también. Es que en la práctica ocurriría eso, pero como un mensaje, el gobierno podría retirar el proyecto, pero también resultaría bien insólito y sobre todo ante la ciudadanía que presente un proyecto, que lo haya hecho con anuncios desde el Palacio de la Moneda, con todo su sector político, incluso incluido candidatos presidenciales, todo, y resulta que a la semana de discusión retira el proyecto. Entonces también, por eso le digo que se metió el gobierno en un lío, a no ser que uno diga está completamente seguro de cómo va a fallar el Tribunal Constitucional y haya optado por este cuarto retiro, pero hoy día con las declaraciones de uno de los miembros queda en evidencia que no es tan seguro y que lo que hemos dicho nosotros, que cumple toda la constitucionalidad de ese proyecto, debiera fallar en contra del gobierno. Entonces, vamos a la espera. Pero mientras tanto, nosotros lo que nos corresponde es comenzar la discusión. El proyecto ingresó anoche, se va a dar cuenta hoy día en sala. Nosotros teníamos, digamos, la Comisión de Trabajo, tenemos siempre sesión oficial los martes de 5 a 6, yo voy a mantener ese horario primero para que se dé cuenta, porque hasta ahora no se ha dado cuenta, ingresó nomás, y los diputados y diputadas puedan leerlo, socializarlo con sus bancadas, podamos analizarlo tranquilamente y voy a mantener ese horario a las 5 para mañana tener una sesión paralela a la sala para escuchar algún invitado que pueda proponer a algún miembro de la comisión y ya votar. O a más tardar votar el jueves en la mañana para que en la tarde lo vea Hacienda, lo que corresponde a ellos, y ya está listo para votarlo en sala el día viernes. Entiendo que va a haber sala para votar este proyecto y vamos a cumplir los 3 días, digamos, que nos da el reglamento por la discusión inmediata. Desprendo de sus palabras, diputado, que eventualmente, si es que el TC declara admisible el proyecto del tercer retiro, ¿el gobierno finalmente, incluso presentando su propio proyecto, se disparó en los pies? Es que por eso va a depender mucho de lo que falle el Tribunal Constitucional, pero yo me imagino que si ellos se han opuesto constantemente a cualquier tipo de retiro, no les va a agradar mucho que su propio proyecto se transforme en un cuarto retiro, porque ya no sería el tercero.
pero como le digo, va a depender eso del Tribunal Constitucional, de lo que fallen ellos. Pero por supuesto que me imagino que no va a ser grato para ellos que, le insisto, se han opuesto haber sido los autores de un cuarto retiro. Hay otros proyectos, están por supuesto corriendo por carriles distintos, como el royalty, donde el gobierno también ya ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo va a ser ahí el gallito? Yo fíjate que en mi discurso en sala he dicho que una de las cosas que a mí me ha llamado la atención después de lo que ocurrió en Chile, me refiero al estallido social, que yo digo fue tan grave porque fue la frustración, la rabia, impotencia de un país completo por años de abuso, injusticia. Y si tú te pones a pensar desde esa fecha del 18 de octubre del 2019 hasta hoy día, no se ha hecho ningún cambio estructural. Que tú dijeras, mira, esto es lo que pide la ciudadanía. Claro, se dio el gobierno en su peor momento el proceso constitucional, pero es un proceso que toma mucho tiempo. O sea, de hecho, todavía no tenemos ni la elección y de ahí va a tomar un año, se va a tener que votar, que es muy necesario para el país, pero es un proceso mucho más largo. Pero un cambio estructural no ha habido. Y la gente pide a gritos cambio en el sistema de pensiones, cambio en el sistema de salud, mayor recaudación, por lo tanto ahí está incluido Impuesto a altos patrimonios, un royalty verdadero a la minería, un impuesto, bueno, hablamos de un impuesto único a los altos, a los supermillonarios de Chile, impuesto a las personas que ganan más, a las empresas. Eso tiene que haber, tiene que existir, porque el gobierno siempre dice, si no hay dinero, el gobierno no tiene recursos. Bueno, hagamos todo lo posible para que Chile sea más justo. La millonaria, entiendo, del grupo Solari, que él decía, porque yo en mi curso también lo dije, yo me niego a pensar que en Chile no hayan supermillonarios que no quieran pagar. Tiene que haber gente que sí quiere pagar, está dispuesta, porque no creo que sean solamente los supermillonarios del mundo que hayan dicho en una carta, ¿no es cierto?, estos 38 supermillonarios que hayan dicho queremos pagar más impuestos. Ellos no van a dejar de ser ricos, van a seguir siendo ricos, pero están... claro. Y yo creo que en Chile también tiene que haber ese tipo de millonarios, y de hecho salió ya Carlos Solari, entiendo que del grupo Falabella, que dijo, estamos dispuestos nosotros a pagar más, tenemos que pagar más impuestos porque tenemos más, y yo creo que el gobierno tiene que tomar ese guante. Yo la verdad que no entiendo. Fíjate que termino respecto al royalty minero. En plena crisis social, el presidente el presidente del Consejo Minero, señor Villarín, en una entrevista dijo, nosotros también estamos dispuestos a cooperar en esta crisis, pero no queremos que se nos cargue la mano. O sea, en el fondo diciendo, mire, estamos conscientes, tenemos que cooperar, pero no seamos nosotros nomás lo único en cooperar. Pero claramente, como ellos pueden cooperar es con un royalty minero. Esa es el sector minero, es como pueden contribuir a Chile. Entonces, ahí también el gobierno nada, y no tomó el guante. Yo dije aquí va a tomarse esas palabras y va a presentar algún proyecto relacionado con el royalty, y nada. Entonces, por supuesto que ahora si recurre al Tribunal Constitucional, yo creo que nosotros tenemos que hacer todo para evitar que eso ocurra, primero que todo, para que el gobierno se convenza que tenemos que recaudar más, que son nuestros recursos naturales, ¿no es cierto?, que es nuestra principal fuente, y que de ahí tiene que haber recursos para el país, y por supuesto a eso agregar el impuesto a las grandes fortunas, a las personas que ganan más, exención y todo lo que signifique recaudar para que Chile pueda enfrentar lo que se viene de mejor manera. Muy bien, diputado Tucapel Jiménez, muchas gracias por su participación en Mega Noticias.